acá tenemos esta integral, también aplicación de cálculo de área, la función integrando, bueno, la que estamos viendo ahí, 4 sobre x cuadrado más 1 diferencial de x entre menos 1 y 1. Como les vengo diciendo, siempre es importante una gráfica. Acá uno, bueno, podemos entender digamos, vemos que f de x es igual a 4 sobre x al cuadrado más 1. ¿Cómo va a ser la gráfica de esa función? Bueno, empezamos planteando, acá no vamos a hacer el estudio completo de la función, que formará parte de otra lista de reproducción, pero bueno, si tenemos los ejes coordenados, acá nosotros podemos ver que no hay forma de que el numerador sea igual a 0. Por lo tanto, al no anularse el numerador para ningún valor de x, no hay corte con el eje x. No hay corte con el eje x, o sea, no tenemos raíces. Tampoco hay forma de que se anule el denominador, porque el denominador siempre va a ser positivo. Nunca puede ser igual a 0. El caso extremo sería si x vale 0. 0 al cuadrado de 0, pero se le suma 1, o sea que no tenemos asíntota vertical, no tenemos polo de la función. Podemos calcular la ordenada al origen. La ordenada al origen es cuando x es igual a 0. Para x igual a 0 queda 4 dividido 1, tenemos 4. O sea que si acá tenemos el eje y, este valor es 4, por este punto, por este par ordenado pasa la función. ¿Será un máximo ese valor? Bueno, lo que podemos hacer es calcular la derivada. Recordemos que esto nosotros también lo podemos, acá no vamos a hacer la derivada de un cociente porque el numerador no es una función de x. El que quiera hacerlo lo hace, pero bueno, le va a llevar un poco más de tiempo y con el riesgo concebido, digamos, de cometer algún tipo de error. Acá esto nosotros lo podemos reexpresar de la siguiente forma: x cuadrado elevado a la menos 1. Entonces, si con esto nosotros calculamos la derivada primera, es la constante, que es 4, bajo el exponente, ¿no? Bajamos el exponente, que es menos 1, queda esta función, este paréntesis, x cuadrado más 1 elevado a la menos 2, y el último eslabón de la regla de la cadena sería la derivada de x cuadrado más 1 respecto de x, que es igual a 2x. Entonces acá nosotros vamos a tener que la derivada es igual. Vamos primero por el signo negativo. Vamos por la parte numérica, 8. La parte literal, tenemos x y tenemos la función, esta que es x cuadrado más 1 elevado a la menos 2, la vamos a devolver a su sitio original, que la tenemos acá en el denominador, x cuadrado más 1, perdón, acá va elevado a la 2 positivo. Bueno, para encontrar el punto máximo, recordamos que la derivada nos está indicando lo que es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. Allá cuando en el lugar en el cual la pendiente es igual a 0, es porque la tangente es horizontal. Entonces, si nosotros hacemos esto igual a 0, se da únicamente cuando el numerador es igual a 0. Y el numerador es igual a 0 cuando x es igual a 0. O sea que efectivamente nosotros acá vamos a tener un extremo. Bueno, si nosotros tendríamos que ver si ese extremo acá es un máximo o es un mínimo. Para eso nosotros, ¿qué es lo que hacíamos normalmente? Bueno, nos fijamos en un punto que esté en el semiplano de las x negativas. En el semiplano de las x negativas, por ejemplo, si nosotros hacemos la derivada primera de menos 1, ¿no? De menos 1, nosotros vamos a tener que en el numerador va a quedar negativo, pero con este signo negativo queda positivo. Entonces acá nosotros tenemos positivo dividido positivo. O sea, vamos a tener pendiente positiva, ¿no? O sea que en esta sección, si nosotros acá hacemos el grafiquito al que estábamos acostumbrados, acá vamos a tener
positivo quiere decir creciente. Y si nosotros tomamos f' de un valor positivo, o sea, no del valor de menos 1, sino un valor de 1 positivo, bueno, acá queda claro que vamos a tener en el numerador va a ser negativo dividido positivo, entonces esto nos va a dar negativo, lo cual quiere decir que en este otro semiplano va a ser de 300, razón por la cual acá inferimos o deducimos de que en el punto 4 nosotros en el par ordenado 0.4 tenemos un máximo. Podríamos decir, digamos, a priori, teniendo en cuenta de que no tenemos raíces, la función sería algo así. Pero a priori. ¿Por qué? Como para completar este análisis tendríamos que ver cuál es digamos, el valor de las asíntotas. Entonces tendríamos que calcular, lo voy a colocar de este lado, cuál es el límite de f de x para x que tiende a infinito positivo. Para x que tiende a infinito positivo, bueno, nosotros acá directamente sustituimos, acá nos va a quedar en el numerador nos queda 4 y en el denominador nos queda infinito al cuadrado más 1, o sea que nos queda infinito. A infinito al cuadrado, esto es igual a 0. O sea que para x que tiende a infinito, tiende a 0. Y a 0 positivo. A 0 positivo. Lo mismo podemos hacer, calcular el límite de f de x para x que tiende a menos infinito. Para x que tiende a menos infinito vamos a tener el 4 que es invariante y va a quedar menos infinito al cuadrado, queda infinito positivo, más 1 también queda infinito, por lo tanto también tiende a 0 positivo. Entonces con eso ya nos quedamos tranquilos de que en el caso de que nos pidan la gráfica o que tengamos que graficar, que no grafiquemos algo que no esté acorde a la función que nos han dado. De todos modos, acá lo que nos están pidiendo es calcular el área de menos 1 a 1. Nosotros levantamos las ordenadas. Bueno, acá debería ser simétrico esto. No me salió simétrico, pero bueno, porque lo estoy haciendo mal. Es el área que nosotros tenemos que calcular. Entonces, ya con esta información y teniendo en cuenta, digamos, el soporte gráfico, podemos hacer el cálculo. Como es simétrico esto, podríamos hacer la integral de 0 a 1 y multiplicarlo por 2. Pero tranquilamente podemos ir directamente por el enunciado original. Esto va a ser, acá no tenemos que parcializar porque no tenemos nada que esté por encima y por debajo, sino que todo está en el semiplano superior. Entonces esto va a ser igual a el 4 es una constante, lo sacamos afuera y acá nos va a quedar de menos 1 a 1 diferencial de x al cuadrado más 1. Bueno, esto es una integral directa que ya la venimos viendo. Esto va un poco por reiteración, digamos, para que ustedes se recuerden bien. Esta integral es el ángulo cuya tangente es igual a x, por lo tanto va a ser igual a 4. Y acá nosotros vamos a tener el ángulo cuya tangente es igual a x, y esto va a ir evaluado entre menos 1 y 1. Entonces acá nos va a quedar 4, hacemos ángulo cuya tangente es igual a 1, el menos de Barrow, ángulo cuya tangente es igual a menos 1. Cerramos acá. Bueno, si nosotros recordamos, voy a aprovechar, lo vamos a hacer acá. Vamos a intentar hacer una circunferencia trigonométrica. Y tenemos la tangente, recuerden que nosotros la medimos sobre esta recta paralela al eje vertical, sobre esta recta vertical. Para el ángulo de 45 grados
grados y de menos 45 grados, la tangente va a ser igual a 1 y menos 1 respectivamente. Es decir, para este ángulo medido desde acá, para este ángulo que es 45 grados, que en términos de radianes es pi sobre 4, la tangente es igual a 1, porque es igual al radio de la circunferencia trigonométrica. De la misma forma, si el ángulo es menos pi sobre 4, digo menos porque está en el sentido negativo, que sería el sentido horario, acá este segmento, desde este punto a este punto, es igual a menos 1. Por este motivo, acá nosotros vamos a colocar 4, el ángulo cuya tangente es igual a 1 es pi sobre 4. El menos de barro, acá lo vamos a colocar así, el menos de barro, colocamos paréntesis, el ángulo cuya tangente es menos 1, es menos pi sobre 4. Bueno, con esto nosotros llegamos a que el área es igual a 4 veces, y acá nos queda menos por menos, nos queda más. Entonces vamos a tener 2 pi sobre 4. Simplificamos y nos queda el resultado 2 pi unidad de área. Bueno, es un ejercicio, diría yo, un poco simple, pero bueno, el interés mío es un poco asociar esto digamos, con el gráfico, con este somero y simple análisis de esta función, sin siquiera ver puntos críticos, intervalos hemos visto intervalos sí de crecimiento, pero no de concavidad, concavidad positiva o negativa. Ya vamos a ver más adelante ejercitación de análisis completo de función. Bien, entonces ahí tenemos que el valor del área es igual a 2pi, o sea, 6,28 unidad de área.